Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a TX24 Podcast, vuestro espacio dedicado a la tecnología, la inteligencia artificial y al desarrollo y noticias del proyecto TX24. El episodio de hoy va a ser un poco especial porque por primera vez nos acompaña Carlos Vicioso, CEO de TX24, para hablar con calma sobre el proyecto, cómo se está construyendo, cuál es la visión detrás de todo esto y hacia dónde se dirige. Además, la idea es que Carlos vaya pasando periódicamente por el podcast para ir comentando la evolución del proyecto y resolver dudas o cuestiones que puedan ir surgiendo por el camino. Y hablando de dudas, ya sabéis que nuestra dirección de correo electrónico sigue abierta para cualquier pregunta, consulta o sugerencia relacionada con el proyecto en podcast@tx24.io. Así que sin enrollarnos mucho más, os dejamos con la entrevista con Carlos Vicioso, CEO de TX24. Bueno, Carlos Vicioso, pues antes de nada, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Y bueno, pues la idea para el día de hoy era charlar un poquito contigo para, pues sobre todo intentar entender un poco mejor no solamente el proyecto, sino también todo lo que hay detrás, cómo lo estáis construyendo y un poco pues que nos cuentes hacia dónde va. Así que si te parece, pues vamos con ello. Para empezar un poco por el origen, que siempre es interesante y a mí personalmente es algo que me genera cierta curiosidad también. Cuéntanos un poco en qué momento surgió en tu cabeza esa primera idea sobre TX24. Pues es interesante porque de hecho no es de un día para otro, o sea, TX24 es la sucesión de decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, que yo en 2015 o así formé parte del equipo del primer exchange español que se llamaba Avatar BTC. Que no fue ninguna gran empresa, ni de hecho fue un proyecto fallido. No era yo el CEO, no era yo nadie de los que dirigía el proyecto, pero sí era un proyecto muy, muy, muy bien conectado. Me dio mucha visión sobre qué hacía falta, regulaciones, cómo se movía por detrás, cómo era lo que no te cuentan en ningún lado. Y bueno, y tras esa experiencia, que fue en 2015, que ya te digo, fue en España, o sea, la localización de la empresa no era la adecuada, y 2015, que ya me contarás, no era el mejor momento para estas cuestiones. Entonces, Claro. De esta experiencia, yo me fui con la idea de que esto se puede hacer bien. Además, tengo la parte del background que es, mitad tecnológico en IT y mitad financiero, porque toda mi vida me he dedicado, aunque no de ingeniero, sí he estado en la parte financiera, en la parte de trading, la parte de gestión de portfolios, bancas privadas. He estado muy metido en un segundo plano en ese lado. Y también como cliente hemos sufrido toda la vida en cripto todo lo que falta y nos hace falta en los exchanges. Dije, ¿por qué no hacerlo a mi manera, como aplicando lo que buenamente hemos ido aprendiendo durante todos estos años y no aplicando lo que nos ha fallado durante todos estos años en el mercado? Y así nace la idea de TX24. Tuvo un proceso de 5 años y medio, 6 años, más así, de research. Sí. Uno a uno, todos los competidores, analizando un análisis SWOT, que se llama, ventajas, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de cada uno de los competidores. Y había unas cuestiones claras que eran tecnología, precio, accesibilidad. Y con esos 3 pilares se funda TX24, con la idea en mente de tratar de ofrecer la mejor tecnología disponible a nivel de software y con la mejor estructura de hardware y combinación de software, hardware, cloud posible, para que se acerque lo más posible a lo que entendemos como una plataforma de cotizadas, como un Nasdaq, como un ISDE, como una bolsa de Madrid, con su performance de transacciones por segundo, a unos precios que, si los comparamos, pues son de risa, porque
me acuerdo de aquellos tiempos en los que yo estaba como profesional en cotizadas, pues por cada 1.000 Googles pues nos cobraban 0,6 céntimos de dólar por cada 1.000 Googles. Entonces, claro, los gastos de mover acciones comparado con los gastos de transacciones de cripto eran, bueno, y son, aparte que yo también he vivido como gestor, son abismales. Una cuenta de $500,000, por ejemplo, haciéndote una media de entre 7 y 10 operaciones al día, moviendo todo el volumen de tu cartera, pues al cabo del año pagabas como unos 150, $180,000 solo de comisiones. Y luego, por encima de eso, tienes que ser rentable con tu portfolio. Por suerte, el mercado es suficientemente volátil como para ofrecerte esas oportunidades, ¿no? Pero está claro que hay un pilar fuerte que se puede atacar y donde se puede exprimir a la competencia porque, bueno, si ofreces algo optimizado a un precio menor, pues al final les creas una horquilla de precios y de competencia a tus competidores, a tus rivales, que muchas veces, si no están preparados, no van a poder competir. Y esa es un poco la idea principal de TX24. Claro, digamos que tú podríamos decir que has vivido tanto desde el lado empresarial, podríamos decir, como desde el lado cliente. Sí. Entonces, claro, pero para el común de los mortales, como podría ser yo en este caso, o la gente que nos está escuchando, hay muchas plataformas que nos parecen más o menos iguales todas. Entonces, entiendo que cuando decides montar algo así es porque ves fallos concretos que desde fuera nosotros ni siquiera percibimos, lógicamente, con lo cual, si tú tuvieras que explicar de forma directa y de forma sencilla qué es lo que hace diferente a TX24 con respecto a otras plataformas. Sí, totalmente cierto. De hecho, es uno de los mayores problemas que hay ahora mismo es que el 90% de la gente es retail, es minorista. Claro. ¿Qué pasa con esto? Pues que no tenéis esa visión del lado macro de ese gran jugador, de ese gran inversor, de ese banco, de ese HFT, fondo de inversión, etc. ¿Qué pasa con esto? Pues que sin esa visión no podemos ofrecer una infraestructura al nivel que ellos requieren. La demanda existe, lo vemos cada día, pero nos falta una infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la infraestructura es tan importante? Voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, pero lo vais a ver muy claro. Sí. Imagínate que tenemos 2 ciudades y las 2 ciudades cada una tiene un recurso independiente, cada ciudad, y están creciendo brutalmente. Queremos conectar las ciudades, pero solo tenemos un camino de gravilla. Uh-huh. Va a haber algún punto en el cual las ciudades no van a poder, o sea, vas a poder conectar las ciudades en ese camino de gravilla, que es el estado actual, ¿no? Sí. Y puedes pasar coches de la ciudad A a la ciudad B y podrán intercambiar bienes y servicios. Pero si ese proceso de intercambio va a tener unas limitaciones clarísimas, porque a medida que más coches quieran ir de la ciudad A a la B y de la B a la A, uh-huh, pues va a haber tráfico, va a haber colapso, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si no adecuas la carretera, es decir, el número de transacciones por segundo, en nuestro caso en NetChange, pues no vamos a tener, va a llegar un punto en el cual ciudad A y ciudad B no pueden crecer. De hecho, puede llegar incluso a colapsar ciudad A y ciudad B porque porque no hay capacidad para servir servicios a todo el mundo. ¿Qué hace TX24? Pues en lugar de ofrecer un camino de gravilla, ofrece la posibilidad de ofrecer no un camino de gravilla, sino una autopista con el número de carriles que quieras. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que con una autopista con el número de carriles que quieras, lo que permites es que da igual el número de gente de la ciudad A que quiera ir a la ciudad B, podrá pasar. Y de la ciudad B a la ciudad A también. Da igual la cantidad de mercancías que quieras transportar, que lo podrás hacer. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues que haciendo esto de esta manera, puedes contribuir a que verdaderamente el crecimiento de la industria se adecue a la demanda actual que tiene el mercado. Porque actualmente hay una demanda abismal en el mercado, uh-huh, pero la infraestructura no es capaz de ofrecer ese soporte que ellos necesitan en temas de API, en temas de transacciones por segundo, en temas de cualquiera, porque es que realmente es todo.
Lo vemos día a día. En cuanto hay un pico de demanda, las webs mágicamente se caen. Sí, De efectivamente. manera maliciosa o de manera no maliciosa, Ya. pero curioso que las webs se caen. Eso es algo que es inconcebible. Yo no puedo concebir un NICE cayéndose, un Nasdaq cayéndose, una bolsa de Madrid cayéndose, si no es por hecatombes realmente serias. Y es un poco al nivel de servicio que se tiene que llegar a aspirar si queremos realmente que cripto sea lo que ponemos en los panfletos, que es las finanzas del futuro. Si no ofreces una infraestructura al nivel, imposible que podamos aumentar de la manera que queremos. Y es un poco ahí donde X24 quiere diferenciarse. Hay una parte que a mí me parece interesante y que me genera una duda, y es ¿cuál sería el mayor problema a nivel técnico que tienen hoy en día los exchanges y que la mayoría de usuarios de retail en este caso ni siquiera percibimos? Bueno, el problema real, para que todo el mundo lo pueda entender, creo que es un problema de vaguería por la inexistencia de competencia real. Es decir, ahora mismo un Binance, un Coinbase, un OKX, un KuCoin, incluso teniendo plataformas tecnológicamente, pudiéndolas catalogar como legacy, es decir, software muy antiguo y combinación de software, hardware, cloud muy antiguos y que para nada están optimizados, tienen unos márgenes de beneficio que son abismales, son muy, muy, muy altos. Muy, muy, muy altos, o sea, ridículamente altos. ¿Qué pasa? Cuando esta foto que tenemos ahora de alto margen de beneficio y absolutamente nada de competencia real, ni gente que esté dispuesta a fuera del voy a tratar de crear un scam o voy a tratar de crear un meme coin que trate verdaderamente de hacer una evolución en la infraestructura para si tú puedes tener capacidad para dar 2 manzanas, pues hacer capacidad para que tengas que dar, para que puedas dar 4, para que las infraestructuras evolucionen realmente, como sucede en cualquier otra industria tecnológica, pues como puede hacer en el móvil. Yo me acuerdo del primer smartphone a los smartphones que tenemos ahora. Ahí hay una evolución. Incluso en la IA, que es un mercado, una industria que es mucho más reciente que la del cripto, vemos avances en IA, joder, casi cada mes, si no cada semana, de una manera muy, 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 muy visible y palpable. Sí, En cripto totalmente. yo no veo eso. En cripto yo veo un estancamiento y viene derivado al menos es mi opinión, viene derivado por la falta de necesidad. ¿Por qué? Porque cuando no hay nadie que te está pisando los talones, no hay nadie que te va a pisar, que no ves tu negocio en peligro, pues tú no tienes necesidad de mejorar nada. Lo que en ingeniería tenemos un dicho que si algo funciona, mejor no lo toques. No lo Pues toques. aquí les está pasando lo mismo. No, si te está dando el día que salió elegido Trump, Binance ganó $800 millones solamente en el mercado de futuros de Bitcoin. Eso lo sé de primera mano. Entonces, cuando tienes una empresa que en un solo día te genera esa cantidad de beneficios y sin nadie que te pise los talones, pues ¿para qué? Sí, Entonces, por otro lado, a nosotros nos abre una ventana de oportunidad porque desde cero podemos crear algo muy chulo, muy, como diría cierto político español, algo muy chulo. Pero sí, a nosotros nos abre la oportunidad de que desde cero podemos crear una infraestructura sin tener que hacer esas migraciones masivas que tendrían que hacer estas grandes empresas, porque cuando tú tienes 250.000 de clientes, pues a un ejemplo básico en España, cuando se hizo la migración del Banco Santander con el Popular, sí. perdón, el Popular con el Santander, pero tardaron más de un año y aún así tuvo problemas. Y hablamos de un Santander y un Popular. Son entidades enormes. Aún así hay problemas. Entonces, Claro. para nosotros es una oportunidad lo que está viendo ahora. Claro, lo que yo me doy cuenta que obviamente escuchándote hablar, montar un exchange no es simplemente construir una página web. Hay una parte absolutamente compleja detrás. Y claro, yo creo que muchas personas simplificamos un poco lo que hay detrás de una plataforma como puede ser un exchange. Y me gustaría saber qué requisitos son necesarios para montar un exchange a día de hoy.
no solo a nivel técnico, sino también a nivel regulatorio? Yo aquí distinguiría dos cuestiones. Una es, ¿quiero hacer un exchange bien o quiero hacer simplemente un exchange? ¿Por qué hago esta matización? Porque hacer un exchange no es más que tener un libro de órdenes y permitir que la persona A y la persona B se encuentren y tú te llevas una comisión. Uh-huh. Tú eso lo puedes hacer de la manera más sucia o la manera más limpia posible. Si quieres ofrecer una empresa que tenga garantías de un tipo similar a una garantía bancaria o similar bueno, no similar, pero sí capaz de poder acceder a aseguradoras de cierto nivel, a auditores, bueno, auditores son los que tú necesitas para que esto se dé, pero sí, al llegar a entrar a esa cota, ¿no? a esas altitudes, necesitas hacer todo, de tal manera que, en este caso, y aplicando la lógica cripto, un poco hagas de banco central, un poco hagas de banco, un poco hagas de bolsa y además aplicar la lógica de cripto, es decir, con esa capacidad de ser trustless, es decir, ofrecer servicios en los cuales no necesites confiar en él para que tengas las garantías necesarias. Esto, llevarlo a la práctica es muy complejo, muy complejo. Por ejemplo, con la nueva regulación MiCA, y con las Travel Rule y con este tipo de cosas, se nos añade una capa más dentro del procesamiento de la información, donde, por ejemplo, tú y yo intercambiamos tú me vendes un Bitcoin, yo te doy el equivalente en dólares, pues todo lo que se ejecuta después Sí. Es súper complejo, porque tiene que ir todo auditado, o sea, tiene que estar auditado en tiempo real. Bueno, no está auditado en tiempo real, pero sí capaz de ser verificable en tiempo real por un auditor de manera aleatoria y totalmente random. Tiene que ser, evidentemente, los saldos tienen que estar perfectamente balanceados y todo esto se tiene que hacer a una velocidad de, en nuestro caso, nanosegundos, unos 2.300 nanosegundos por operación. Binance tarda en hacer esto alrededor de un segundo. 0,7, 0,8, un segundo, dependiendo de la saturación. Entonces, nosotros hablamos de que lo hacemos en nanosegundos. Es una evolución de orden muchísimo más. Es como pasar de un Nokia 3310 a un iPhone, literalmente. Luego, la parte menos técnica, pues regulaciones, pues tienes la MiCA, tienes la VARA, tienes Emiratos Árabes Unidos, las jurisdicciones americanas, que esas ya son propias, y cada una de ellas tiene sus propios requisitos, que básicamente se basan en tienes que tener un capital social, tienes que tener un capital de riesgos. En el caso de la VASP que tenemos en Lituania, son 125.000 euros de capital a riesgo, que tú depositas, y ahí se queda. Eso es para mí, si pasa algo, pues es como un seguro, ¿no? Y eso tú lo depositas, va al Banco Central de Lituania y ahí se queda. Pero ellos a cambio te dan ese digamos, sello papel que te dice usted está autorizado para operar en la legislación europea bajo una VASP de criptoactivos. Similar es en VARA, aquí en Emiratos Árabes Unidos, similar es en Estados Unidos y en las diferentes. Luego, a nivel tecnológico, pues vuelvo a lo igual. No es lo mismo un CoinStore que un Binance, incluso entre ellos dos hay muchas diferencias. Claro. Pero si quieres ir un paso más allá, necesitas comerte mucho la cabeza. Necesitas hacer sistemas verdaderamente muy nuevos. Y bueno, muchos de ellos simplemente tienes que copiar, más o menos, lo que se está establecido ya en Nasdaq, por ejemplo, o en ICE, o en las cotizadas más top. Y eso conlleva un esfuerzo y un trabajo muy grande, de años de trabajo. De hecho, X24 como idea, pues tiene ya 8, 9 años va a hacer ya. O sea, no es tontería.
Y si analizas lo que tardó, por ejemplo, Bitstamp o Binance, pues te vas igual al mismo número de años. Es un proceso donde no lo obtienes todo de un día para otro, de la noche a la mañana. Es gradual, progresivo, donde tú avanzas, das 3 pasitos, te procedes 2 y así sucesivamente hasta que lo consigues. Y así vamos. Claro, entendemos que es un proceso largo, exigente, y para montar toda esta estructura, entiendo que en este caso tú, Carlos Vicioso, ¿de quién te has rodeado? O sea, ¿qué equipo tienes para construir todo esto? Pues tenemos un equipo muy competitivo, la verdad, muy competente. Por el lado mío, en ese sentido, como cabeza de toda esta familia TX24, pues bueno, tengo un perfil bastante raro por el número de años que llevo trabajando como profesional dentro de la industria cripto. Tengo formación IT, tengo formación financiera, entonces la combinación de ambas, he estado trabajando ya además en otras plataformas y tengo un background bastante amplio al respecto. Por mi lado, pues es un perfil no muy común en ese sentido. Luego, por el lado, nuestro CTO, José, aparte de ser, le llamo el mago, pero es básicamente el arquitecto de toda la magia del Machine Engine, lo que consigue esas ya superadas 300.000 operaciones por segundo por par de mercado. Digo ya superadas porque hemos hecho una nueva iteración donde prácticamente doblamos esa operativa y bueno. Luego además él es un experto en IA, porque además la TX24 va a incorporar la IA no como objeto, como herramienta de trading, sino como una herramienta para adaptar la plataforma a cada individuo, independientemente de si es retail, si sabes mucho, si sabes poco, si sabes tradear o no sabes tradear, pues la IA lo que va a hacer es generarte interfaces de trading únicas para cada individuo. Entonces, nuestro CTO es un top. Luego, CTO, tenemos el Chief Compliance Officer, Sebastián Montini, que es nuestro experto en leyes, Internet of Things, nuevas tecnologías, con más de 14 años de experiencia. Luego, CMO, nuestro nuestro Chief Marketing Officer, Gonzalo López, trabajó en Samsung, trabajó en Telefónica, ha trabajado en Camper, tiene un conocimiento del branding, de lo que es la estrategia de marketing, larga escala, muy alto. Obviamente nuestras capacidades actualmente son las de una startup, no es la de una gran corporación, pero sí tenemos todo lo que es la planificación y demás. Y luego nuestro CFO es Augusto Piazza, que es un ex BNP Paribas, más de 25 o 30 años de experiencia en la parte ejecutiva en BNP Paribas, la banca suiza, tenemos un equipo de primer nivel actualmente, más luego un equipo de no permanentes de alrededor de 25 personas. Vale. Yo me imagino que a pesar de estar rodeado de un equipo competente, a pesar de tener una idea clara, una idea buena, un proyecto, a la hora de ejecutar, pues me imagino que habrán surgido 1000 complicaciones, y a mí me gustaría saber cuál ha sido la decisión más difícil, ya sea una decisión técnica o una decisión empresarial, que se ha tenido que tomar en el desarrollo de TX24. Bueno, realmente durante el desarrollo puramente de lo que es tecnología, compliance, riesgos y demás, no ha habido grandes trade-offs, en el sentido de que teníamos muy claro qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer y por dónde ir, con lo cual eso optimiza mucho todos los tiempos. Luego, una vez hemos entrado medianamente en acción, por ejemplo, con el token, creo que el riesgo, la decisión más, comilla, dura, fue la de tener que dar un retroceso con los listados para el beneficio del propio proyecto, porque, bueno, por cuestiones que ya entraré probablemente en otro podcast al caso, pues no era beneficioso estar listado, resumiéndolo mucho, no era beneficioso para nadie que estuviéramos listados de la manera que estábamos.
sin la ronda de financiación terminada, y bueno, ahí se tomó la decisión de que al final el beneficio no estaba siendo nulo, y todo lo que se estaba obteniendo era para alimentar simplemente una cuestión que no estaba generando nada, porque tampoco podíamos reinvertir en marketing, con lo cual ahí hubo que tomar una decisión dura, porque involucra ya al cliente final, involucra un poco la imagen de marca, y eso fue duro. Pero bueno, al final hay que tomar decisiones, y mi posición en ese sentido es estar ahí cuando hay que tomar no solamente las decisiones agradables, sino cuando hay que tomar las decisiones buenas por y para el beneficio de la compañía. Entonces, siempre teniendo en cuenta buena fe y actuar en el beneficio del futuro a medio y largo plazo de la compañía, al final ese tipo de decisiones son las que hubo que tomar. Por lo demás, bueno, las típicas de cualquier empresa, cualquier startup, a la hora de buscar financiación, reñirte con 1.001 fondos de capital, reñirte con 1.001 socios, reñirte con... Pero vamos, eso es lo normal de cualquier startup. No es un proceso de paciencia y perseverancia, pero vamos, lo abrazo con 1.000 amores, porque al final toda empresa que quiere crecer y que quiere buscar financiación, pues un poco a lo que se tiene que someter. O sea que por lo demás, sin problema. Sí, entendemos decisiones que hay que tomar. Esto conecta un poco con algo que creo que hay gente que quizás no termina de entender del todo, y es hasta qué punto crees tú que el usuario, como usuarios, somos conscientes de que el resultado de una operación dentro de un exchange depende no solo del mercado, sino también del sistema que lo sostiene. Pues depende todo, o sea, es el 90% de diría. ¿Por qué? Por un ejemplo muy sencillo, por mucho que yo quiera un iPhone, si no tengo una infraestructura la cual me haga llegar un iPhone, yo no voy a tener un iPhone. De tal manera que si hay ahora mismo una demanda de X número de cripto, o de X número de mercados de cripto, o X número de transacciones por segundo en cripto, si no hay una infraestructura real que pueda soportar eso, al final pues pasa lo que pasa actualmente. Servicios pésimos, caídas de las páginas web de los mercados, servicios al cliente muy, muy cuestionables, bloqueos, etc. Hay auténticas historias de terror. Entonces, todo empieza con... Esto es un iceberg. Entonces, lo que el cliente ve es lo que es la parte visible del iceberg. Pero lo que realmente hay bajo esa parte, eso que el cliente ve del iceberg, es todo lo que hay sumergido, que es toda la parte reguladora, toda la parte tecnológica, toda la parte de custodia, toda la parte de regulaciones, de cumplimientos, riesgos financieros, marketing, todo. O sea, es un conjunto de todo. Y al final... sí que veo que los competidores se centran mucho en esa parte visible, haciendo un poco la gamificación de las cripto. Sí. Y creo que es un gran error, porque al final tratamos como niños al cliente, cuando en realidad estamos tratando con dinero real. Y al final, cuando hablamos de dinero real, hablamos de ilusiones, de trabajo, esfuerzo y de escándalos y de pérdidas millonarias de mucha gente. Entonces... es algo que hay que evolucionar, llegará. O sea, TX24 no es algo que va a surgir como algo excepcional. TX24 es simplemente uno que va a surgir, que ha surgido ahora, probablemente seamos el primero, si no de los primeros, pero es una cuestión no de si sucederá o no, sino cuándo. Se llame TX24 o se llame XX, me da igual, sí. Pero que esto hay que hacerlo es una realidad, y son de esas cosas que el cliente no ve, pero sí va a percibir en la manera en la que se le otorgan los servicios. A mejor infraestructura, mejor servicios, mejor calidad y mejor acceso para todos. Entonces, eso al final es mejorar los servicios. Claro, hablabas de pérdidas millonarias en el mundo cripto, y yo creo que cuando se han producido pérdidas millonarias en la banca tradicional, de ninguna manera se han tratado de igual forma, cuando hablamos de que efectivamente es dinero igualmente. Hay una pregunta que te voy a hacer ahora un poco más adelante, pero está relacionada con esta que viene a continuación, y me gustaría saber tu visión sobre el mundo cripto en los próximos 3-5 años, y sobre todo qué papel crees que van a jugar las plataformas de intercambio en ese contexto cripto del futuro.
Pues es muy interesante la pregunta y realmente hace falta un poco un temblor dentro del ecosistema cripto. ¿Por qué? Porque la industria cripto necesita salirse de esa gamificación y tratar al cliente como niño para verdaderamente meterse de lleno en la parte de servicio financiero. ¿Por qué? Porque vuelvo a la misma. Estamos dando servicios financieros. Podrá Claro. ser el futuro o no. Podremos ser más hipsters o menos hipsters, pero al final tenemos que ofrecer garantías. Y las garantías se ofrecen. No hay que reinventar la rueda para ofrecer garantías. Hay que hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, yo en los próximos 3-5 años sí que veo un verdadero terremoto dentro de las infraestructuras, dentro de las empresas que actualmente probablemente sean incluso de las top, porque la demanda algo más serio, demanda más seriedad, más garantías, menos incertidumbres, más certidumbres, certificaciones de todo tipo, y se están quedando muy atrás, se están quedando muy sin saber qué poder hacer porque no están al día. Y entonces, yo creo que al menos si queremos que cripto dé un paso adelante y nos convirtamos en lo que queremos que sea, que es el futuro de las finanzas, sí que creo que hay que verdaderamente dar un vuelco y tomar medidas serias en cuanto a la calidad de las infraestructuras que se están desarrollando actualmente, o de las que ya están funcionando actualmente. Y si miramos un poco a corto, a medio plazo y respecto a TX24, ¿cuáles dirías que son los principales desafíos que tiene por delante? Bueno, el principal desafío que lo abrazo de mil amores, es el inherente a que somos todavía pequeños, pues somos una startup. Binance, Coinbase, KuCoin, o que por mucho que yo me queje de ellas, no dejan de ser empresas multibillonarias. Sí. Lo hagan bien o lo hagan mal, por tanto, no dejan de ser gigantes. Si yo tengo en mi ronda de financiación de 9 millones un presupuesto de 5,8 para marketing, ellos cuentan con a lo mejor 500 para marketing. Entonces, es un poco David contra Goliat, pero por otro lado, tengo la ventaja de que para ellos yo no consto en el radar y tengo la esperanza y creo que por cómo han ido actuando, que para cuando nos tengan en el radar ya va a ser demasiado tarde, porque ya tendremos una cuota de mercado suficiente como para poder tener un crecimiento orgánico y poder realmente plantarles cara sin ellos poder hacer realmente mucho, porque necesitarían hacer una inversión en I+D+I increíblemente alta por el Claro. tamaño tan colosal de sus bases de clientes. Bueno, te iba a preguntar si eres optimista al respecto, pero entiendo que sí, ¿no? Por tu respuesta. Sí, no, soy como buen emprendedor, aparte de que el optimismo es algo que se tiene que llevar en el ADN, aunque no fuera del realismo, obviamente, los pies en la tierra, pero sí, me mantengo optimista porque sí que creo que estamos haciendo y hemos hecho un gran trabajo a nivel tecnológico. El capital humano es un capital humano muy, muy, muy integrado y muy, muy competente. Tenemos cosas que en el aire a la vida que ojalá y pueda desvelar ahora pronto porque son un auténtico golpe en la mesa y la verdad, bueno, ojalá tengo muchísimas ganas de pasar de esta fase de ronda de financiación, búsqueda, para empezar realmente a dar duro donde tengo que dar duro, que es en la construcción de esa infraestructura que comento de nueva generación, ¿no? Para el sector cripto, que es lo que verdaderamente quiero hacer. Bueno, que sepas que siempre vas a tener abierto el podcast, por supuesto, para venir a contar eso. O sea que estaremos esperando. Te voy a hacer una pregunta que se está comentando ahora mucho en todo el sector cripto, porque se está empezando a hablar de que hay muchos proyectos, por no decir casi la mayoría, tienen riesgo de quedarse sin uso real a medida que avance el tiempo. Pero que hay otros sectores más concretos, como se habla precisamente de exchange, de proyectos relacionados con tokenización de activos, que serían un poco los que tienen más probabilidades de consolidarse en el futuro. Entonces, en todo este contexto,
hay quien piensa que no vamos a poder, que no vamos a volver a ver una alt season como la que vivimos antaño, y quiero saber tu opinión sobre esto. Bueno, a ver, mi opinión de esto, bueno, los que ya me conocen de Internet, bueno, me sigo declarando maxi 100% de Bitcoin. Yo creo que Bitcoin es y siempre será la auténtica reserva de valor y hegemónica dentro de la industria cripto. Sí. Eso siempre lo llevaré en mi ADN y siempre opinaré lo mismo. Pero sí es cierto que el sector, la industria y el sector han ido evolucionando. Habría un poco que ahondar en los motivos por los cuales se han llevado a cabo estas evoluciones y si realmente estas evoluciones han tenido el sentido que deberían de tener o no. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en esto de la tecnología se peca de lo que yo llamo solución, busca problemas. Es decir, yo desarrollo una solución que en el papel es realmente impresionante, todo maravilloso, todo es wow, increíble, pero realmente luego me sirve de algo aplicado en el mundo real. Hay una demanda, hay un nicho real que quiera realmente esa necesidad que no se pueda hacer, que requiera de una altcoin para hacerlo, para llevarlo a cabo y que solamente sea esa la única manera de hacerlo y no se puede hacer con las medidas tradicionales o con otras, como pueda ser Bitcoin, que ya están en marcha y que están muy asentadas y aseguradas. Esas son grandes preguntas que totalmente en línea con lo que me has preguntado. Sí que creo que sin llegar al punto de que desaparezcan, porque es muy difícil que algo que es descentralizado desaparezca, sí que va a llegar al punto de un 99,9% de desaparición porque aquí al final va a haber se van a despejar muchísimas incógnitas que hay en este tablero de las cripto de su uso real. Eso totalmente es cierto. Pero por un lado, y volviendo un poco a subrayar lo que has preguntado, sí que va a haber un ensalzamiento de los dual world assets. Va a haber no solamente pensar en real estate, en inmobiliaria, no. Hablamos de bonos, hablamos de tokenización de bonos, tokenización de deudas, tokenización de activos financieros que son tradicionalmente son tradicionales, que son de papel y lápiz, como quien dice, pues llevarlos a estos nuevos mercados con la tecnología cripto, pero con las bases de lo tradicional. Creo que ese es un nicho trillonario, en términos de dólares, trillonario. Y que va realmente a tener mucho futuro. Pero claro, siempre y cuando podamos ofrecer nuevamente infraestructura que sea capaz de manejar mercados trillonarios. Si tienes un equipo de fútbol que además puede llegar a competir en segunda B, pues tendremos resultados de segunda B. Tiene que ir todo un poco acorde. Pero sí, la evolución es inevitable y al igual que cuando yo empecé en cripto allá en el 2011, está Bitcoin con Namecoin y ya está. Y luego salió Litecoin y se hacía la alusión del oro, que el Bitcoin y la plata, Litecoin. Sí. Y al final es algo que no tenía ningún sentido porque el único beneficio de Litecoin era que se hacía la verificación un poquito más rápida y que había el doble de supply o había más supply. No recuerdo ahora exactamente cuál era el número exacto, pero sí que había más supply. Pero eso realmente no es motivo suficiente como para justificar esa existencia de esa altcoin. ¿Va a desaparecer? No, porque mientras haya dos personas que quieran intercambiarla, siempre existirá. Incluso aunque no exista nadie, el software seguirá estando, porque está en Internet, ¿no? Entonces, sí, habrá una limpia... totalmente en contra de las meme coins, totalmente en contra de toda esta gamificación y sí que en favor de toda la profesionalización, todas las certezas, todas las garantías que se pueda dar, porque es lo que nos va a dar el siguiente paso. Sí, yo creo que hay una frase que resume muy bien todo lo que sucedió entonces con la fiebre de las cripto y es que el papel lo aguanta todo, ¿verdad? Todo, pero todo. Sí. Efectivamente, surgían proyectos que todos eran el nuevo Bitcoin. Bueno, total.
Sé que no es fácil que me contestes a esto, pero si el proyecto, si TX24 sigue su curso, si se van cumpliendo poco a poco todos los objetivos que os habéis marcado, ¿cuándo crees que podríamos empezar a ver TX24 operativo de cara al usuario? TX24 de cara al usuario operativo. Nuevamente esto lo cogemos comilla a comilla porque Sí. ahí estamos en plena ronda de financiación y hay variables que se tienen que cerrar primero, pero dentro de las previsiones de las menos optimistas a las más optimistas, muy temprano para el último tercio del año, muy temprano, muy tarde para mediados del año que viene, muy tarde. ¿Por qué digo, porque hay este baremo? Porque, bueno, principalmente la ronda de financiación es lo que va a marcar el antes o después Sí. de ese inicio. Pero luego a partir de ahí pues hay un proceso de llevado a producción, es decir, hemos hecho todos los tests en un test en real, es decir, hemos estado toda la infraestructura montada todo en real, pero eso luego al final tienes que tener acceso de cliente real y hay un periodo de beta donde pues se va a ir testeando todo, probablemente sean 6 meses de beta o una cosa así, que son cosas que Kraken y cualquier exchange también ha tenido, pues forma parte natural del proceso. Pero sí, yo diría que eso, finales de este año, mediados del año que viene, pero siempre teniendo en cuenta esa parte de que siempre y cuando se lleve a cabo la ronda de financiación. Si fracasamos en ese punto, pues no podemos movernos hacia adelante. Pero me mantengo optimista con ese punto porque sí que tenemos bastantes cosas que, bueno, no lo quiero gafar. Vale, no, sí. Pero sí, están en el aire y están avanzadas. Entonces, bueno, espero que todo haga como procede. Bueno, te voy a hacer las dos últimas, Carlos, para no quitarte mucho más tiempo. Si TX24 funciona como esperas que funcione, ¿qué cambiaría en la industria? ¿Qué cambiaría en la industria? Bueno, en los primeros momentos probablemente nada. En los primeros minutos de salida al mercado probablemente nada. Probablemente veríais una plataforma chula, en el sentido de que incluye cosas que otras no tienen, pero el peso real va a venir en el medio plazo cuando podamos tener un BlackRock tradeando directamente con nosotros, cuando podamos tener a los mayores bancos del mundo tradeando con nosotros, cuando podamos tener como podamos ser custodios, hacer el custodio de países, hacer un poco de banco central de países. Ese va a ser el gran cambio y ese va a ser el gran estándar que queremos marcar poco a poco, paso a paso. Bueno, hablamos de un cambio importante si realmente se cumplen todos estos objetivos, que sin duda son ambiciosos, la verdad. Venga, para terminar, Carlos, ¿hay algo que nos puedas contar? ¿Alguna pequeña novedad, primicia para los oyentes del podcast de X24? ¿Qué nos puedes decir? A ver. Me gustaría contar más de las que puedo contar. Sí, sobre todo la parte de la ronda de financiación, que es la que puede tener más a la gente en vilo y más expectativas, pero son las que precisamente tienen más NDAs y son las que tienes más que callarte la boca, básicamente. Lo que sí que puedo hablar abiertamente, a nivel tecnológico, hemos hecho una nueva iteración, hemos hecho un nuevo avance muy sustancioso. Hemos pasado de toda la mensajería interna, ahora se hace, en lugar de ser mediante Kafka, se hace mediante Iron. Hemos pasado de, pues eso, 300.000 a un límite teórico de 2.7 millones de transacciones por segundo por par de mercado. El límite teórico, es decir, si corriendo en el environment, en el entorno de test, con todos nuestros equipos y demás, pues tenemos alrededor de unas 800, 900.000 operaciones por segundo en esta nueva iteración. Y luego la mensajería interna sí que va a un promedio de unos 2 millones de mensajes por segundo, capacidad para ello. Luego esto lo que tiene
¿Por qué digo entorno de prueba y hago esa especificación? Porque nosotros tenemos ahora mismo un límite tecnológico. Es decir, cuando nosotros armamos todo el exchange en nuestros equipos, esos servicios, todos esos procesos compiten por un hardware limitado. Uh-huh. Cuando tú eso lo tienes llevado a la nube, cuando tienes esa parte cloud, que es dinámica a nivel horizontal, pues tú puedes realmente llegar o muy próximo a ese límite teórico de los 2.7 millones de transacciones por segundo por cada mercado. Pero tengas una idea, Nasdaq tiene en torno a unos 5 millones de transacciones por segundo por cada mercado, lo cual nos acerca como institución, como entidad, muy cercano a lo que una cotizada puede llegar a hacer, que es lo que nuevamente nosotros siempre queremos. Espero poder dar buenas nuevas próximamente de la parte financiera, de la parte de la ronda, que son seguramente las que más debería darle a más de uno. Bueno, estamos seguros que va a ser así. Como vas a volver por el podcast, pues bueno, aquí estaremos y te preguntaremos, te volveremos a preguntar para esperar esas buenas noticias. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido una conversación súper interesante, que además pues, nos ayuda mucho a entender no solo el proyecto, sino todo lo que hay detrás, que muchas veces es lo que no se ve y que precisamente es lo más importante. Así que muchísimas gracias y volvemos a hablar muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y nada, por lo siguiente. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao, chao.